Muy buenos días, bienvenidos a su culto virtual Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Los Arrayanes. Alista por favor Biblia, cuaderno y esfero. Toma nota por favor. El día de hoy vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, pero por favor alista Salmo 55 también. Vamos a hablar acerca de dos salmos, el 55, el 119. En este momento, Eclesiastés capítulo 3. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, en Eclesiastés: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Una temporada para todo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo de vacas flacas, de vacas gordas. Hay diferentes tiempos en la vida del ser humano. Y esto lo dice la palabra del Señor. Hay tiempos en que tenemos que pasar las duras y las maduras. Entonces, a través de la palabra del Señor, vamos a mirar qué podemos hacer para estas temporadas, para estos tiempos. Vayamos por favor al Salmo 55. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vamos a poder ver a través de este estudio de la palabra de Dios qué nos hablas tú en las dificultades que nos impiden avanzar. Este sería el título para el mensaje de hoy, si le quieres colocar el título: mis dificultades me impiden avanzar. Salmo 55. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón en el pecho late con fuerza, me asalta el temor de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio, dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver dos puntos. Primero, momentos, situaciones, que era lo que nos decía Eclesiastés. Temporadas o momentos. Entonces, punto número 1, momentos, situaciones. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos en los que queremos salir corriendo sin mirar las consecuencias? Simplemente queremos huir. Eso nos sucede muchas veces. Problemas, dificultades, angustias, y queremos salir corriendo. No importa qué pase. No tomamos precaución o no pensamos qué puede pasar con mi reacción, sino que simplemente actuamos y salimos corriendo. No miramos las consecuencias. David tuvo que enfrentar traiciones, temores, angustias. Todo eso lo vivió David. Moisés expresó que Dios le quitara la vida. ¿Cómo sería el desespero? Y eso nos sucede a todos los seres humanos. Tenemos momentos en la vida en que queremos decir: no más, voy a botar la toalla. No más traiciones, no más cosas que me hagan en la vida, ya no me voy a dejar, ya voy a hacer. Y temores, miedo a la muerte, miedo a salir, miedo a hacer, miedo a progresar, miedo a presentarme en un empleo, miedo a
cosas que pasan en la vida del ser humano. Y Moisés, que le dijo al Señor hasta que le quitara la vida. De pronto tú has pensado eso: Señor, quítame más bien la vida. Ya no quiero seguir en este mundo, ya no quiero seguir soportando A, B o C. Tal vez has expresado eso, no sé. Pero Dios sí está atento a nuestro grito de auxilio. Él siempre nos está escuchando. Somos nosotros quienes nos soltamos de la mano del Señor. O simplemente no estamos y no hemos estado en la mano del Señor. Entonces, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando vienen los momentos que nos impiden avanzar, nos quedamos paralizados. Momentos en nuestra vida en que son tantos los problemas que empezamos a buscar culpables. Entonces, a mí me va mal porque fue que me echaron sal. Me va mal porque es que me están haciendo brujería. Me va mal porque es que aquel tiene la culpa. Fue que él me dijo, fue que él no me llamó. Y empezamos a buscar culpables. Ese es el ser humano. Tratamos de buscar a quién echarle la culpa. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero la palabra de Dios nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Y cuando recordamos esta palabra de que en el mundo tendremos aflicción, pues bueno, sabemos que estamos pasando por un momento difícil, pero la palabra nos lo advirtió. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Desesperarme, rasgarme las ropas? ¿O voy a ir al Señor a clamarle y a pedirle que me ayude? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo el salmista? ¿Qué hizo el salmista? El salmista dijo: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Eso es lo que debemos hacer: ir al Señor a clamarle, y Él nos escucha. Cuando nosotros empezamos en la vida cristiana, empezamos a asistir a la iglesia, y cuando mi familia se enteró, mi padre se puso muy, pero muy enojado. Tan enojado que dijo no querer saber más de nosotros, de la familia Morales. No quería saber nada más de nosotros. Prácticamente nos desheredó, no podíamos volver a la casa, o él dijo: escojan o su iglesia o la casa. Y fue un momento bastante difícil porque nosotros estábamos recién casados, llevábamos poquitos años de casados, como 6, 7 años de casados. Entonces yo lloré demasiado porque para mí mi familia era demasiado importante. Siempre hemos sido muy unidos. Mi papá, un padre con mucha autoridad, entonces para mí fue bastante fuerte. Lloré lo que no está escrito, no sabíamos qué hacer, hablamos con mi esposo: ¿qué hacemos? ¿No volvemos a la iglesia? Si así lo hacemos, no lo hacemos. Y entre lágrimas y cosas pensamos y oramos y dijimos: definitivamente esto nosotros no lo podemos resolver. Oramos y consultamos a nuestro pastor y fue la guía porque decidimos continuar en la iglesia, continuar, pero orando y clamando al Señor para que nuestra familia nos pudiera entender y para que nuestra familia llegara a los pies de Cristo. Eso era lo que nosotros orábamos y clamábamos. Y en resumen, terminaron aceptándonos que asistiéramos a la iglesia. Y gracias a Dios hoy día mucha parte de nuestra familia se congrega, asiste a la iglesia, son cristianos. Y mi padre y mi madre, que ya no están en este mundo, ellos recibieron al Señor y permitieron la lectura de la palabra, querían que oráramos. O sea, el cambio, hubo un cambio. Dios escuchó el clamor de la oración. Las dificultades nos abruman, pero si estamos de la mano de Dios nos sacará adelante. De la mano del Señor salimos adelante nosotros con esta situación tan dura que nos costó tantas lágrimas, y hoy llevamos 36 años
de haber recibido a Cristo en el corazón. Y la felicidad más grande es saber que mis padres ambos están en la presencia del Señor, que mucha familia está hoy a los pies de Cristo, y eso causa gozo y alegría. Y no dejamos de orar por aquellos que aún falta que lleguen. Sabemos que el Señor no falla, y que así sea en el último minuto, ellos van a aceptar al Señor. Situaciones, momentos que impiden avanzar. Por ejemplo, a un empresario lo acosan los empleados. Él está en dificultad porque la empresa debe mucho dinero. Está en dificultades esa empresa, y él tiene problemas hasta el cuello porque no puede pagar a tiempo las facturas, no ha pagado sus proveedores. El empleado está incapacitado, el otro empleado pide aumento o que mejor él se va, y resulta que el dueño de la empresa o el que la dirige tiene sus propios problemas. Pero detrás del problema del dueño o del administrador están los empleados, que cada uno tiene sus dificultades, sus tropiezos, sus problemas, sus propias dificultades. El empleado entonces está abrumado porque no logra el ascenso, porque no le suben el salario, y entonces dice: voy a buscar otro trabajo en otro lugar. Decide cambiarse de trabajo, abandona la empresa, deja al Señor allá con sus problemas, y bueno, está afligido y dice: no, mejor me voy. Cambia de empresa, y resulta que a la empresa que va no le ofrecieron un salario mejor. Entonces está feliz porque le ofrecieron un salario mejor. Llega el día del pago y no le cumplen. No pagan a tiempo. Se da cuenta que la empresa es desordenada y no paga a tiempo. Entonces empieza a lamentarse: ¿por qué me retiré del otro trabajo? Mejor hubiese sido quedarme allí porque era poquito mi salario, pero me pagaban a tiempo. Esos somos los seres humanos. Tomamos decisiones sin consultar con Dios y nos estamos lamentando porque tomamos decisiones en la carne. Yo quiero, y es lo que yo quiero, y es lo que yo siento, pero ¿es lo que quiere Dios? No le preguntamos a Él: ¿dónde me necesita? ¿Dónde realmente debo de estar yo? ¿Qué sucede en un hogar? En un hogar donde no hay respeto, donde se escuchan gritos, malos tratos, está el irrespeto siempre, ninguno se tolera, y entonces es cuando la persona dice: Dios mío, tantas cosas en esta casa, quisiera salir corriendo para buscar tranquilidad, y el Señor está escuchando para librarnos de la tormenta. El verso 8, quisiera salir corriendo. Eso decimos nosotros en momentos difíciles de nuestra vida. No queremos estar ahí, no queremos pasar ese trago amargo. Queremos estar bien, siempre felices y contentos, pero la vida no es color de rosa. Desde el COVID hemos quedado con temores, hemos quedado con cosas en nuestra mente del miedo, no, como que todo nos causa temor. Cualquier enfermedad, cualquier gripita, cualquier cosa que nos dice el médico: Dios mío, esto ya es muerte, esto ya es cáncer, esto ya es un tumor, y empezamos a maquinar una cantidad de cosas que ni siquiera nos han dicho, que ni siquiera me he tomado un examen, pero ya estoy pensando en todo esto. Y no es que nos culpemos ahora porque está pasando esto, es que muchas, pero muchísimas personas a raíz del COVID quedamos así, con ese temor, con ese miedo, con esa angustia. Pero ¿nos vamos a quedar ahí o vamos a avanzar? Y cuando estamos pensando todas estas cosas, queremos salir volando, como dice el verso 7. Queremos volar, queremos irnos lejos, no queremos estar ahí. Entonces debemos
clamarle al Señor, orar al Señor, buscar el rostro de Dios. Si tú estás pasando por esta situación, una situación difícil, de angustia, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué camino seguir, te están ofreciendo trabajo aquí y allá, tienes problemas en tu casa por esto o aquello, no sé por qué estás pasando. ¿Qué vamos a hacer? Orar al Señor. Dios te va a escuchar. Y entonces tú le puedes decir, Señor, escucha mi oración, que es lo que dice el Salmo 55. Escucha mi grito de auxilio, Señor. Si te sientes perseguido, acosado, o perseguida o acosada, pídele a Dios. Cuéntale al Señor. Habla con Él y el Señor te escucha y te responde. Yo te animo, ve a tu cuarto, ve a solas, donde puedas hablar con Dios, leer la palabra y decir, Señor, háblame. Esta situación no la soporto. Esta situación me quedó grande. Yo no puedo, solo no puedo resolver esto, Señor. Escúchame, Señor. Y cuéntale todo lo que te está pasando. Y vuelve a leer la palabra. Dios te va a hablar. Quédate en silencio, porque a veces, Señor, escúchame, escúchame, y le decimos tantas y tantas cosas, amén. Y no le doy tiempo al Señor de que me responda. Soy yo la que estoy hablando todo el tiempo. Quédate en silencio y escucha al Señor. Él tiene lo mejor para tu vida y Él tiene la respuesta para tu situación. El Señor jamás nos va a soltar. Jamás se va a apartar de nosotros. Nosotros poco a poco nos vamos alejando. Si es que estamos con el Señor, porque muchos están lejos del Señor. Pero si estamos con el Señor, si vamos a una iglesia cristiana y estamos asistiendo cada 8 días, si estamos leyendo su palabra día a día, pues estamos fuertes en el Señor. Estamos firmes porque estamos leyendo, orando, meditando en la palabra del Señor. Pero si vamos cada 8 días o a veces a la iglesia, nos estamos deslizando poco a poco, soltando de la mano del Señor. Lentamente, lentamente nos vamos alejando. Hoy voy a la iglesia y hasta dentro de un mes puedo volver. Hoy leo la palabra de Dios, mañana no porque tengo sueño. Ay, hoy no tuve tiempo, se me fue el tiempo, no pude leer la palabra del Señor. Y así lo mismo con la oración. Entonces nosotros somos quienes nos alejamos, no buscamos al Señor. Y luego vienen las cosas duras y no sabemos cómo actuar. Entonces teníamos el primer punto que era momentos, situaciones. Todo esto nos sucede al ser humano en el día a día. Muchas cosas pasan. No habla con una y otra persona y cada cual tiene su cruz, cada cual tiene su carga tan pesada. Pero esas cargas el Señor nos pide que se las soltemos, que se las demos a Él. Pero somos tercos a veces y no las soltamos. Entonces yo quiero resolver, yo quiero hacer, Confiemos en el Señor. Y entonces, ¿qué necesitamos? Vamos al punto 2. Necesitamos entendimiento y sabiduría de Dios. Así funciona la vida. Necesitamos ese entendimiento y esa sabiduría que viene de Dios. Queremos solucionar las cosas para bien, acudamos al Señor. Pidámosle que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría. La palabra de Dios dice en Santiago, pida sabiduría y Dios no nos la va a negar a ninguno y nos la da en abundancia. Jesús habló a las multitudes, a los apóstoles, a Nicodemo, a sus discípulos. En un momento habló algo fuerte a los discípulos. Yo soy una discípula de Cristo. Tú eres un discípulo de Jesús porque estamos siguiendo a Jesús. Somos discípulos porque estamos
aprendiendo de su palabra. Queremos aprender, somos discípulos, sino que a veces no nos dejamos enseñar. Queremos nosotros enseñar y así no funciona la palabra del Señor. Y Jesús tuvo que hablarles muy fuerte a los discípulos en un momento. En Lucas capítulo 12, Lucas 12, 29 al 34. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Jesús habló fuerte. A veces nosotros necesitamos que nos hablen fuerte, mano dura, porque no queremos entender. Y el Señor, miren lo que les dijo. Tú puedes leer esta cita bíblica varias veces y el Señor te va a hablar diferente cada vez. Cada vez vas a poder ver algo grandioso en solamente este pasaje. Miren lo que les dice: no se inquieten, o sea, no estén nerviosos, no estén angustiados, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. Y a veces estamos preocupados por eso. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? Ya se lavaron las manos. Eso les pasaba a los discípulos. Que no coman carne de tal cosa, que hoy es día de comer pescado y no carne, que hoy hay que lavarnos primero las manos, que hay que sentarnos así, que hay que pararnos de tal manera. Eso nos preocupa. En la iglesia, ¿por qué está alabando sentado y no de pie? ¿Por qué aquel ora con los ojos abiertos y tiene que tener los ojos cerrados? ¿Por qué no levanta las manos y las manos tienen que estar levantadas y no abajo? Estamos preocupados por cosas que no son de importancia. Realmente, en el caso de la iglesia, si tú estás en la iglesia y estás concentrado, alabando al Señor con esa pasión, con ese viviendo la letra que estás cantando, no importa si tienes los ojos abiertos o cerrados, si estás parado, sentado. O sea, ¿por qué tenemos que preocuparnos si aquel hizo o no hizo? Si yo estoy mirando que aquel hizo o no hizo, ¿dónde está mi atención? Yo le estoy poniendo cuidados al vecino que cerró los ojos, que los abrió, que abrió la boca, que la bostezó, que... A ver, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A mirar a los otros o voy a escuchar la alabanza y a hacer la compasión? A escuchar la palabra de Dios y a edificar mi vida. ¿Qué me está hablando el Señor a mí? No, ay, esta palabra hubiese servido si hubiera venido Pepito. Ay, si estuviera aquí sentado fulano de tal. Ese es para aquel que está allá. Por favor, les habló fuerte a los discípulos. Tú y yo somos discípulos. No se preocupen por esas cosas, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Soy incrédula? ¿Qué me está dominando? ¿En dónde están mis pensamientos? Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará lo que necesitan. Es buscar el reino de Dios. Es buscar la presencia del Señor. No buscar qué hacen o dejan de hacer los demás. Bueno, eso era acerca de Lucas capítulo 12 para poder entender hoy nosotros que a veces necesitamos que nos hablen fuerte,
que sí necesitamos leer la palabra de Dios para entender cosas como esta. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi atención? Realmente, ¿por qué me estoy preocupando? ¿Qué es lo que me afana? Hagamos lo que Dios nos ordena a pesar de las consecuencias o situaciones. Seguir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, obedecer sus mandatos. Pidámosle al Señor que nos dirija nuestro corazón hacia sus leyes para poder ver un resultado al final. Ahora miremos, por favor, el Salmo 119. El Señor nos continúa hablando, nos continúa enseñando y mostrando qué debemos de hacer para poder avanzar. ¿Qué es lo que nos está impidiendo avanzar? Vamos a poder mirar a través de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 33 al 40. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante la palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Mira, palabras para resaltar y para meditar en ellas en este Salmo 119. Enséñame, dame entendimiento, hazme andar por el camino, dame entusiasmo por tus leyes, anhelo obedecerte. Dios nos habla, nos edifica, pero depende de la disposición que tengamos cada uno de nosotros para poder escuchar su voz y hacer su voluntad. Enséñame tus decretos, dice. Y yo digo, ¿cómo puedo aprender los decretos o las leyes? ¿Cómo? Y tú también te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, necesito leer la palabra del Señor, repasar, volver y leer y releer lo que les decía anteriormente, que cada vez que tú lees una cita bíblica vas a encontrar algo diferente. Dios te va a hablar de una manera diferente. Siempre te va a hablar. Hacer ejercicios de la palabra del Señor, memorizar. Hay versículos que debemos memorizar. Volver a leer y volver a memorizar. Pedir al Espíritu Santo que me dé entendimiento para comprender. El Señor nos dejó al Espíritu Santo como maestro, como ayuda, como apoyo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da discernimiento. Entonces, si a ti te cuesta entender la palabra, ora, Espíritu Santo, por favor, dame entendimiento. Que lo que yo lea lo pueda comprender. Que tú me hables a través, Señor, de tu palabra. Y vas a ver cómo lo logras. El Espíritu Santo te da el entendimiento. En el versículo 33 dice, los cumpliré hasta el fin. Cumpliré tus decretos hasta el fin. Bueno, pues dice completo el versículo 33, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Pero no debemos prometer cosas que no sabemos si vamos a cumplir. Necesito hacer bien la tarea para poder cumplir. Y bueno, hasta el fin.
No sé si hasta el fin. Pero esto es en el día a día. O sea, yo no debo de prometer cosas. Es que no sé si voy a tener vida para cumplirlas. No sé si voy a estar con salud o esto para hacer las cosas. No prometamos. Hagamos las cosas en el día a día. El día a día es mi comportamiento, mi actitud, cómo voy a vivir hoy. A veces nos ponemos nosotros a prometer, ¿no? Que voy a leer este año la Biblia completa, de punta a punta, y no lo logramos. Pero ¿de qué me sirve leerla de punta a punta si no entiendo cosas o voy de afán porque tengo que terminarla antes del 31? ¿Qué sentido tiene? Pero si tú te propones a leer un pasaje, 2 versículos, un proverbio, un salmo, diario, Dios te va a hablar a través de esa porción que tú leas. Pero es un propósito que tú tienes porque necesitamos poner empeño para hacer las cosas. Porque muchas veces pasa que va uno a leer la palabra, timbra el teléfono, sonó la puerta, vaya, compre la leche, hay que ir a no sé dónde. Cosas, llegó una visita y ya, se entorpeció la lectura. Entonces, no, necesitamos tener ese tiempo donde yo voy a cumplir diario de oración. Pero no prometer por toda la semana, el mes, el año, no. Hoy lo voy a hacer. Hoy, pase lo que pase, voy a leer la palabra de Dios. Hoy voy a orar, hoy voy a meditar en la palabra que me habla el Señor. Día a día. Igual con mi actitud, con mi forma de ser. Es en el día a día. Hoy no voy a decir malas palabras. Hoy no voy a contestarle mal a aquel que me trata tan feo, a aquel que me humilla. Hoy no le voy a decir nada, porque para pelear se necesitan dos. Pero si yo me quedo quieta, reposando en la palabra del Señor, las cosas van a ser diferentes. Entonces recuerda, eso es en el día a día. Versículo 35, ¿qué nos dice el versículo 35? Dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde encontramos la felicidad? En andar por el camino del Señor, obedeciendo sus mandatos. Así es que vamos a obtener la felicidad. Pedimos andar por el camino correcto, por el camino de obedecer los mandatos del Señor. Pero en medio de la dificultad, de los problemas de la vida, de las montañas que vemos, de los mares que vemos que no podemos atravesar, que es imposible realizar, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? A veces, muchas veces, salir corriendo. Definitivamente no voy, no hago eso. Hasta aquí llegué. No voy a hablar, no voy a salir. No quiero escuchar. No deseo leer la palabra. No tengo ánimo. No busco consejo. Me encierro. Más bien me quedo aquí, yo solo, yo sola. Yo veré qué hago. Déjenme solo. Son cosas, son reacciones que tenemos ante una dificultad, ante un no poder avanzar. Pero cuando andamos por el camino correcto, buscamos de Dios. Eso es andar por el camino correcto. Buscar de Dios. Escuchar la palabra del Señor, leerla, orarla, clamar, buscar consejería. Nosotros como familia vivimos un tiempo tan difícil cuando falleció mi suegro en el año 99. Teníamos como 6, 7 años de casados, no sé. Y se va mi suegro y él nos ayudaba mucho con ayudas económicas, mercado, cosas para la niña. Igual mi familia, siempre nos estaban ayudando porque lo que nosotros ganábamos era muy poco. Entonces recibíamos con mucho amor lo que ellos nos daban.
para pagar el estudio, pues, que para ayudas del uniforme, que el mercado semanal, si no era mi suegro era mi papá, y así sucesivamente. Siempre estábamos recibiendo ayudas y apoyo de ellos. Se muere mi suegro en el año 99 y el mundo se nos vino encima. Yo dije, nuestro hogar se acabó. Porque, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Dónde estaba mi confianza? Mi confianza no estaba en Dios. Mi confianza estaba en mi suegro. Él era el proveedor, mi suegro. Entonces, si mi suegro se murió, se acabó todo. Ya no vamos a tener comida, ya no vamos a tener quien nos apoye con la niña en el colegio. Hasta aquí llegamos. Y fueron muchas lágrimas que derramamos y todo. En el año 2004 se muere mi papá. Y ahí sí, el acabose. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos quien nos ayude porque ya no está ni mi suegro ni mi papá. Y llore, y llore. Entonces, imagínate, habían pasado más años, del 99 al 2004, y sin embargo yo seguía en lo mismo. No salía de ahí. Mi confianza era en los hombres, en mi papá, en mi suegro, pero no había puesto mi confianza en Dios, que Él era el proveedor, que estando con Él no nos iba a faltar nada, pero eso no lo habíamos hecho como familia. Y fue una cuestión tan dura, un momento tan difícil, porque aparte de la ausencia como suegro y como padre, la falta que nos hacían de abrazarlos, de sentirlos, de poder estar con ellos y compartir, fue tan duro eso, que era la parte económica también. Entonces, bueno, nos pusimos a orar, buscamos ayuda y nos dijeron, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde está la mirada de ustedes? Caímos en cuenta. Tuvimos que hablar con alguien y leer la palabra y orar y meditar para comprender que la ayuda y el socorro viene de Dios. Que en cada dificultad y en cada tropiezo de la vida que tengamos, el que siempre está ahí es el Señor. Él no nos desampara. Él no se ha olvidado de nosotros. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Tu necesidad, mi necesidad. De modo que no hay dificultad que no nos deje avanzar. Somos nosotros los que no permitimos continuar el camino. Somos nosotros los que nos quedamos ahí, estáticos, y no avanzamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para andar por el camino correcto? Bueno, buscar de Dios. Definitivamente, buscar de Dios es lo primero que tenemos que hacer. Aferrarnos al Señor. ¿Cómo nos aferramos? Con la lectura de la palabra, congregándonos, recibiendo la palabra del Señor, escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es para mí, no para mi familia ni para los vecinos, es para mí. Está edificando mi vida. Cada vez que tú leas, que escuche la palabra de Dios, es para ti. Edifica tu vida. Orar, orar y orar con la guía del Espíritu Santo. Orar por tus necesidades, orar por tu familia, orar por la situación que estás viviendo, orar en todo momento, tiempo y lugar. Orar, orar y orar. Clamar, si es el caso. Clamar de rodillas, si es el caso. Señor, por favor, como lo hizo el salmista, escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. El salmista estaba expresando todo lo que sentía en ese momento. Si tú hoy estás pasando por una situación difícil, porque no sabes qué hacer, clámale al Señor. Ponte de rodillas si es el caso, levanta tus manos, si lloras, lo que el Señor te ponga, pero clámale al Señor. Y si es necesario, busca consejo. Pero atención a quién vas. No busques consejo en una persona que está lejos de Dios. No busques consejo en una persona que no tiene nada de conocimiento de la palabra del Señor. Busca consejo en una persona que tú sepas que es confiable, que no va a ir a contar tus cosas a otros. Una persona que a la luz de la palabra te dice, ven, miremos qué dice la palabra del Señor para buscar solución. Ven, oremos.
Busca consejo en una persona sabia que te ayude a levantar y no a aplastar. En medio de este andar por el camino correcto, a veces nos tenemos que apartar de personas que no nos aportan nada bueno. En una ocasión tuve que apartarme de una persona que no aportaba nada a nuestra vida como familia. Alguna vez le comenté porque iban a operar a mi esposo de la vena varice. Yo le dije, van a operar a mi esposo de la varice. Dijo, ¡ay, qué terrible! La semana pasada murió un amigo mío que lo operaron de la vena varice. Esas fueron sus palabras de ánimo que me dio. Entonces, miremos a quién estamos escuchando. Personas que no nos levantan, sino que nos aplastan, nos pisotean. Hay que apartarlas de nuestro camino. Tenemos que alejarnos de esas personas que nos causan daño. Eso es daño. Entonces, yo decidí alejarme poco a poco de esa persona. La llamo en los cumpleaños, la saludo en ciertas fechas especiales, pero no volví a tener conversaciones ni a contarle de nuestra salud, porque Dios mío, nos morimos. Entonces, simplemente cuando me dice cómo están, yo le digo bien, muy bien, porque jamás le contaría algo para que ella me derrumbe y me aplaste, no lo haría. Entonces a veces necesitamos apartarnos de personas que no son buenos consejeros. En la juventud hay jóvenes que son malos aconsejados, los incitan al alcohol, a las drogas, al sexo, que eso no pasa nada, todo el mundo ha cambiado, lo que pasa es que los viejos son anticuados, pero hoy todo es libre, ¿sí? Y entonces empieza la persona como a maquinar, ay, sí, ¿verdad? Sí, todo es normal, sí, y lo que pasa es que a mí me tenían como en una cajita de bronce, de cofre, en un cofrecito donde no me dejaban salir, y sí, yo no había visto que todo esto es normal, y empieza a maquinar, y entonces se empieza la persona a alejar de Dios. Si no está bien firme, pues se va a alejar de Dios. Facilito se deja convencer. Entonces, mirar qué o quiénes son las amistades, quién te está rodeando, de qué estoy llenando mi mente, qué estoy escuchando. Lo mismo en la televisión, en la internet, en el Facebook, ¿qué estás viendo? Hay tantas cosas que nos derrumban y nos causan daño. Y si tú estás triste y abatido y te pones a escuchar música de despecho, pues terminas fusilándote con un banano. Pero si tú estás triste y abatido y lees la palabra y oras y buscas a alguien que te dé ánimo y que ore por ti, las cosas van a ser diferentes. Miremos cómo avanzar en las dificultades. Cosas inútiles o vanas no son nada bueno para nuestra vida. Cuidado con eso. El versículo 40, ¿qué nos decía el versículo 40? Nos decía, anhelo obedecer tus mandatos, renueva mi vida con tu bondad. Señor, anhelo obedecer tus mandatos. Eso es lo que debemos anhelar nosotros, anhelar sinceramente, realmente, obedecer los mandatos del Señor. Hay muchas citas bíblicas donde dice, pero sí, o sea, haz tal cosa, pero si obedeces, serás bendecido, pero si haces, Dios te escuchará. La obediencia a los mandatos del Señor es demasiado importante para poder seguir al Señor y ser bien respecto a poder avanzar en lo que impide avanzar. Obedecer los mandatos del Señor es clave para poder tener felicidad. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque seas tú, Señor, dándonos día a día, Señor, la fuerza, el valor, Señor, para poder ver con claridad qué me impide avanzar,
¿Qué me paraliza, Señor? Que yo pueda ver claramente, Señor, a la luz de la palabra para poder quitar esas barreras, Señor, y avanzar. Enséñame, Señor, enséñame con tu palabra cómo avanzar. Dame entendimiento, Señor, cuando yo lea tu palabra. Por favor, que yo pueda comprender cada verso que lea. Que tú me hables a través de tu palabra, Señor. Que yo ande firme en tu camino, sin desviarme, Señor. Sin dejarme aconsejar mal, Señor. Dame entusiasmo, Señor, por tus leyes. Por favor, Señor, que yo tenga pasión por la lectura de la palabra. Que yo tenga ese deseo, ese sentir de estar alimentándome diariamente para que mi espíritu no desfallezca. Si yo no me alimento, termino apartada de Dios. Necesito fortalecer mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor. Dame entusiasmo por tus leyes, Señor. Yo anhelo obedecerte, Padre. Anhelo seguirte y servirte, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me has hablado, Señor, para mirar y poder avanzar y no permitir que las dificultades me paralicen, Señor. Porque tú eres Dios poderoso que conoces todas mis necesidades, Señor. Gracias te doy, Señor, y te alabo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te bendigo con sabiduría y con entendimiento para comprender la palabra del Señor. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús para que tú puedas buscar de Dios a través de la lectura, de la oración, y que seas tú clamándole al Señor, que te enseñe, que te dé entendimiento, que puedas andar por el camino que va hacia Él, que tengas entusiasmo por buscar el rostro del Señor y anhelar obedecerle. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz resto de día. Bendiciones.